Bien, perfecto. Ya invertí $300 en regalos para la chica que me gusta. Estoy seguro de que con esto me amará eternamente y tendremos muchísimo sexo. 20 minutos después. Bien, eso fracasó por completo. Pero bueno, al menos guardé sus fotos antes de que me bloqueara, así que con permiso. Hola gente, ¿todo bien? Yo aquí tranquilito siendo testigo de cómo una franquicia exitosa es consciente de dicho éxito a pesar de su mediocridad y por ende continúa al aire aun cuando parecía ser que todo el mundo la odia. Pero como es un éxito económico, pues eso ya pasó a segundo plano. Y no sé cuántas franquicias habré descrito con ese enunciado, pero solo sé que fueron bastantes. Rent-a-Girlfriend es un manga cuya serialización inició en el 2017 y su éxito no se hizo esperar. Con casi 300 capítulos del susodicho manga, 2 temporadas de anime y una tercera en emisión, merchandising, colaboraciones, gente en internet que expresa abiertamente sus deseos sexuales hacia los personajes de la obra, incluyendo al propio autor. Y bueno, todos sabemos que lograr ese último punto con tu obra es haber llegado al punto más alto como autor. Pero es que la verdad es que mucha gente, incluyéndome, ya se lleva preguntando ¿por qué sigue en emisión Rent-a-Girlfriend? O bueno, antes de esa pregunta viene el ¿qué es un Rent-a-Girlfriend y cómo se come? Y ya tengo un resumen de las primeras 2 temporadas aquí en el canal, pero es que ya en su momento, ver que logré resumir 24 capítulos en 12 minutos ya me hacía ver un poco lo hueca que era la obra. Pero era más sorprendente ver a múltiples creadores resumir esta obra y ver que dichos resúmenes duraban 30 minutos. Y al ver un poco de algunos de estos, me parecía increíble la forma en la que todos tenían que hablar de hasta los más minúsculos detalles de la serie para hacer que el video no durara 5 minutos. Y es que en serio, si tú analizas todo lo que es esta serie tanto en anime como en manga, es una historia tan jodidamente hueca y vacía que llega a deprimir. Es más, ahora mismo procederé, por si no lo han visto, a resumir todo Rent-a-Girlfriend, incluyendo el manga, porque si me tragué casi 300 capítulos de esta cosa, pues más me vale que sirvan para algo. La serie inicia con Kazuya, un chico virgen universitario que tiene de novia a Mami-chan, quien luego de un mes de relación lo manda a la mierda. Kazuya luego de esto, y de masturbarse, contrata una novia, pero no es como una prosti, sino que literal la contratas para que te lleve de la manito y todo eso. Y sí, esas cosas existen. Total, que contrata a Chizuru, esta chica que le da una linda tarde, pero cuando llega a su casa se da cuenta de que, ¡oh sorpresa!, la chica que literalmente se renta como novia no puede ser. Ella ha sido rentada por otras personas. Así que Kazuya se ofende y la vuelve a contratar para decirle que ella solamente lo usó y luego ella se la devuelve porque es su literal trabajo. Pero bueno, luego la abuelita del Cazuela lo llama porque está en el hospital y se lleva a Chizuru porque... ¿por qué no? Y la familia piensa que ese pequeñín que solía meterle el pipí a los Dakimakuras finalmente consiguió una novia de verdad. Y él, en lugar de admitir que había gastado dinero en contratar a esta chica para que lo hiciera sentir un poquito menos miserable, prefiere decirles que sí, que es su novia de verdad. ¡Wow! Y al salir del hospital, ella lo putea porque ¿cómo se te ocurre hacer esa estupidez? Y a la mierda. Pero luego, ¡oh vaya! Resulta que son compañeros de universidad. Pero ella vive camuflada porque su trabajo es un secreto.
Luego aparecen otras minitas que entrarán en el harem del Cazuela, siendo estas Ruka, la chica que es menor de edad y que se enamoró del Pajas Locas porque literalmente hizo latir su corazón, así que XD. Sumi, la calladita de pelo rosa que como es la tímida es la más profanada por el fandom. Y también le gusta el prota porque... ¿Why not? Mini, la vecina del prota añadida hace poco en el anime y que es youtuber y que, oh vaya, no está enamorada del prota, pero sí lo considera un ídolo por algún motivo. Y finalmente, Mami, quien parece tener una obsesión con Kazuya en donde no quiere que él salga con nadie o algo así. Y ya está. Cualquier personaje que no haya sido mencionado ahora mismo será considerado con mucha suerte un personaje terciario o irrelevante. Muy bien, establecido ya todo esto, ahora resumiré todos los arcos hasta ahora. Kazuya ve a Chizuru. Kazuya piensa en 40 formas distintas de meterle el pipí. Kazuya se masturba. Kazuya sale con Chizuru fingiendo ser novios. Un familiar, amigo o ambos están por descubrir la mentira de estos dos. Evitan ser descubiertos. Kazuya aprenderá una importante lección que olvidará en el siguiente capítulo si es que ya no lo hizo en el mismo. Chizuru le cobra más de $200 por la cita a Kazuya. Kazuya feliz festeja porque la hembra le dio la mano. Finalmente, Kazuya se masturba. Siguiente. Sumi le pide salir a Kazuya, o en su defecto, le pide a Chizuru que le diga a Kazuya eso mismo. Ambos salen. Sumi no dice ni una sola palabra. Kazuya piensa que es tierna para luego imaginársela en situaciones sugerentes. La cita se termina. Sumi dice una palabra demostrando que Kazuya es de las pocas personas en las que confía. Kazuya se masturba otra vez. En la persona que él esté pensando al hacerlo es irrelevante. Siguiente. Exactamente lo mismo que el primer arco, pero con alguna intención de Mami-chan tratando de arruinar la vida de Kazuya. Y él se masturba. Siguiente. El mismo primer arco, pero Mini intenta hacer algo para ayudar a Kazuya. Y como no podía ser de otra forma, se masturba. Y así, y así, y así, y así, y así. Puede que saliera un poquito largo, pero la verdad es que acabo de ahorrarles mucho trabajo. Todo lo descrito con anterioridad es lo que encontrarás en la obra conocida como Kanoyo Okarishimasu. O bueno, la verdad es que el manga tiene un arco medianamente rescatable, que es el conocido arco de la película. Contexto. A lo largo de la serie se nos deja en claro que el sueño a futuro de Chizuru es ser actriz y poco a poco va tomando clases, haciendo papeles y esas cosas. El tema es que también ella desea volverse actriz y que su abuela, quien además de haber sido actriz hace muchos años, es la única familia viva que le queda, pues su sueño es que su abuelita la vea brillar en la gran pantalla. Pero esta cae enferma y no le queda mucho tiempo de vida y ni de chiste Chizuru logrará volverse lo suficientemente famosa como para protagonizar una película antes de que ella muera. Así que Kazuya hace un crowdfunding, que es básicamente pedirle dinero a la gente por internet para financiar una película y que Chizuru la protagonice. Cosa que tras mucho intentarlo logran terminar la película. El tema es que la abuela está tan mal físicamente que no puede ni siquiera levantarse para ir a la premiere. Por ende, Kazuya, justo cuando Chizuru parece estar despidiéndose de su abuela, aparece y conecta un proyector en el cuarto del hospital para que al menos la abuelita pueda ver a su nieta brillar antes de morir, cosa que al final logra. Este arco es lo más rescatable que tiene la serie, si es que esta terminara en él, porque tiene problemas horrorosos. Kazuya no sale de ese papel exageradísimo de simp, aunque al menos aquí se logra camuflar e incluso transformar esa intención sexual que él mantiene al estar con ella a una genuina admiración por Chizuru, o el cómo esta misma hace todo lo posible por complacer a la única familia que le queda. Incluso se le da una razón
razón al por qué Chizuru mantiene este trabajo de novia de alquiler. La participación de las otras chicas es mínima y es verdad que hay algunos momentos que genuinamente pueden llegar a ser emotivos. Y sí, les digo emotivos para pertenecer a esta obra. Pero el mayor problema de este arco es que es irrelevante. En serio, pareciera que lo único que pasó aquí es que falleció la abuela, porque literal, todo lo demás que se intentó construir se fue a la mierda. Y recalco, esta no es la mejor obra ni nada, pero se veía una leve intención de algo aquí. Pero una vez el arco termina, todo regresa al status quo. Kazuya sigue agitando la masa Kuwata por Chizuru, esta le sigue cobrando por las citas como si no hubiera un mañana, y las otras chicas siguen exactamente igual. De hecho, es muy chistoso cómo es que el arco que se veía que cambiaría las cosas en la historia, ya saben, el arco de la piscina donde salió el famoso panel de Kazuya durísimo imaginándose una Juan referencia, tuvo tantas oportunidades para hacer algo mínimamente interesante y todo para nada. Y es que realmente aquí estaba todo. Ruka, Chizuru y Mami bajo el mismo techo. Y cuando llegó el clímax donde la verdad se había revelado a la familia entera de Kazuya, Dios santo. La gente que leía esto por morbo, incluyéndome, estábamos loquísimos aquí y todo literal fue un bait. Chizuru se excusó con lo de que rentarse fue cosa del pasado y nunca más lo ha hecho. Ruka y Mami estaban ahí sin más, aunque parecía que harían algo y lo poco que hicieron no sirvió de nada. Y ya, un arco que parecía que haría algo mínimamente nuevo, redujo todo a un status quo en donde todo sigue prácticamente igual y ahora pues, bueno, Chizuru, Kazuya y Mini vivían en el mismo bloque de departamentos y este se incendió, así que los tres comienzan a vivir juntos y no pasa nada más allá de monólogos internos de Kazuya describiendo lo perfecta que es Chizuru, Dios santo. Y hablando de eso, sí que hubo un cambio después de más de 250 capítulos. Y es que ahora Kazuya y Chizuru parecen un poquito más amigos. Y también Chizuru sabe que le gusta el cazuela, pero es que tiene que ordenar sus sentimientos y comprender lo que es el amor para ella. Y eso en 250 capítulos aproximadamente no había ocurrido en lo absoluto. Literal, si te interesa esta historia, con haberte visto este video puedes literalmente irte al manga, leerte a lo mejor unos 20 o 30 capítulos antes para un poco más de contexto y ya. Porque los capítulos anteriores no han aportado nada, ni siquiera el arco de la película, que es el único que intentó salirse un poco de la fórmula, fue capaz de ir más allá. Literal que ya me veo que todos los arcos anteriores solamente servirán para el momento revelación al final en donde Chizuru pensará en todas las cosas que Kazuya hizo por ella, ella se enamorará, se darán un beso, pasarán 5 años, se casarán. Y fin. Y ni hablar de que, no sé ustedes, pero algo que no he mencionado tampoco es que Kazuya, entre todas las citas que tuvo con Chizuru cobradas, a lo mejor llegó a los $10,000 gastados como mínimo por salir con una minita, sin contar el esfuerzo que puso en hacer la película y también que la lleva apoyando en 1000 mierdas una y otra vez. Que no me malentiendan, Kazuya me parece nefasto como persona, pero Chizuru tampoco es un angelito con él. Para mí, el final perfecto de esta mierda es que Chizuru no se quede con Kazuya. ¿Por qué? Porque así esta historia pasará de haber sido una basura a una obra maestra al entregar el mensaje más importante que para muchas personas podría parecer obvio, pero para otras no tanto.
Y es que no importa cuánta plata inviertas en estar con alguien, esa persona perfectamente puede irse de tu vida y tú habrás perdido tiempo y dinero, sobre todo dinero. Y también, oye, hay más peces en el mar. Darlo todo por una sola persona no es lo mejor, ¿sabes? Todos pensamos que esa persona es única en el mundo y nadie la podrá reemplazar, pero siempre llegará alguien. Si las cosas no funcionaron con esa persona, tranquilo, tranquila. Hay millones de personas allá afuera y quién sabe. Pero bueno, todos sabemos que el final de esta mierda terminará con Kazuya y Chizuru juntos y la lección de este manga será que si inviertes todo tu capital en una minita, ella te dará su amor sincero y honesto y tendrás matrimonio, hijos y muchísimo sexo. Pero no sé si en ese orden. Al final, este manga es una muestra de que no importa qué tan mediocre, simple o abajista sea una obra, si hay un público, logras explotarlo por años y todo sigue funcionando bien, ¿por qué parar? Así que Reiji, eres un grande, porque lograste crear un hit y lo has logrado explotar durante ya 6 años con una historia donde no ha pasado nada y donde probablemente continúe así durante muchos años más. Así que Reiji, tú quédate ahí tranquilito teniendo esa relación esquizofrénica que tienes con tus propios dibujos. Si la gente te critica por ello, solamente presume el tremendo éxito que tienes gracias a todos los pajeros que compran tu manga, yo incluido. Pero bueno, volviendo al tema de explotar tu producto durante años y dejar en claro la falta de alma que tiene el mismo, ojalá que me equivoque. Porque se ve que has logrado mantener un buen ritmo de trabajo durante todos estos años y además ya vi por ahí que tienes un manga de un nuevo harem incestuoso con varias chicas que, oye, si lograste hacer todo este éxito con un harem de 4 chicas... Imagina qué haría con 7. Gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, dejen su like, comenten, síganme en Instagram, en Twitter, porque me niego a decirles a wea X, y en la página morada que si menciono me mandan a la mierda. Así que ahora sí, sean felices, coman bonito y nos vemos hasta otra. Bye bye. Ay, es increíble que llevo ya casi 3 años leyendo este manga, Dios santo. Pero bueno, al menos así les quito la parte horrible a ustedes. Ahora en el manga están pasando algunas cositas, pero ya me pasó de que creí ver un pequeño avance en la historia y me comí tremendo baile, así que no les doy esperanza, veremos qué tal, güey.